ejercicios relacionados con el último subtema de la unidad, que es el subtema 1.9, que se refiere a transformación de fuentes. Ya en la clase anterior habíamos visto el marco teórico de este principio y la finalidad de dicho principio. ¿Qué comentamos acerca de la transformación de fuentes? Alguien que recuerde así rápido qué fue lo que dijimos de transformación de fuentes. ¿En qué consiste este principio? Es el proceso de reemplazar una fuente de tensión en serie por una fuente de corriente paralela o viceversa, ¿no? Exactamente. Lo podemos aplicar para fuentes independientes exclusivamente o también para fuentes dependientes o controladas. Para Para ambas. Entonces, la condición para poder hacer una transformación de una fuente de tensión o voltaje a una fuente de corriente es que con la fuente de voltaje exista conectada en serie una resistencia. Con esto podemos aplicar la ley de Ohm y transformarla a una fuente de corriente que va a quedar en paralelo con la resistencia que inicialmente teníamos en serie. Y podemos revertir la transformación, es decir, la fuente de corriente que tenga una resistencia en paralelo, la puedo transformar a una fuente de voltaje que tenga una resistencia en serie. Bien, entonces vamos a pasar con algunos ejemplos. Por eso voy a compartir la pantalla. En donde vamos a ver 3 ejercicios relacionados con transformación de fuentes, con ejercicios en los cuales vamos a trabajar con fuentes de corriente directa, independientes y también dependientes. Entonces son 3 ejercicios en donde combinamos la presencia de fuentes independientes y dependientes. Esto es muy sencillo y aparece de manera correcta la pantalla con los circuitos, por favor. Esperemos que no nos toque el apagón. ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Sí, Miss. Sí, Miss. Sí. Bueno, entonces vamos del ejercicio más sencillo a el ejercicio un poco más laborioso. Entonces aquí este primer ejercicio dice ejemplo 3, que debería ser el 1, tema 1.1 de transformación de fuentes. Determine el voltaje X en el circuito de la figura, aplicando la transformación de fuentes. ¿Qué tipo de circuito tenemos aquí? Serie, paralelo, mixto. 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 ¿Qué tipo de fuente tenemos? ¿Esta fuente de qué tipo es? ¿Cómo la catalogamos? Independiente. Fuente independiente de voltaje. De corriente directa. Fuente independiente de voltaje de corriente directa. ¿Y esta otra que tengo acá? ¿Qué tipo de fuente es? Independiente. Ajá. ¿De qué tipo? ¿Qué más podemos decir de esa fuente? ¿Es de voltaje o de corriente? ¿De voltaje? De voltaje. ¿Cuál es el parámetro de control?
porque las llamamos fuentes dependientes o controladas. Recuerden que ya sabemos de fuentes controladas o dependientes porque hay un parámetro, en este caso es Vx, que es el voltaje en extremos de la resistencia de 3 ohms, y en la definición de las fuentes dependientes decimos que su valor, en este caso el volts, porque es una fuente de voltaje, va a depender de este parámetro que está en otro lugar del circuito diferente a donde está conectada la fuente. Entonces aquí mi parámetro de control es el voltaje en extremos de la resistencia de 3 ohms y la constante que acompaña al parámetro, en este caso es 2. La constante puede ser fraccionaria, puede ser entera, puede ser positiva, puede ser negativa. Entonces, esto me dice qué proporción de este parámetro de control va a tener como valor esta fuente de voltaje. Entonces, es una fuente de voltaje controlada por voltaje y el voltaje de control es Vx, el voltaje en extremos de la resistencia. Aquí entre paréntesis pongo la unidad de medida del parámetro que me está generando esta fuente. Con esto yo puedo darme cuenta qué tipo de fuente es. Es de voltaje, además también con la simbología, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hay que determinar el voltaje Vx, para poder encontrar entonces lo que nos piden. Y nos dicen que lo hagamos a través de la transformación de fuentes. Ahora, aquí hay algo importante. Cuando aplico transformación de fuentes, es indispensable empezar en la parte del circuito que se encuentra más alejada a donde quiero encontrar el parámetro de control. Esta parte no la debo de alterar, porque si la altero, se va a alterar mi voltaje, en este caso, el parámetro de control que quiero encontrar. Entonces, ojo, una recomendación, esta parte del circuito o la parte del circuito donde está el parámetro que yo quiero encontrar, no la voy a modificar, no la voy a transformar. Entonces voy a empezar a trabajar desde la parte más alejada, que sería transformar a la fuente de voltaje controlada. Aquí tengo la condición necesaria. Tengo entonces una resistencia en serie. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a transformar mi fuente de voltaje a una fuente de corriente. Entonces, aplicando ley de Ohm, tengo que hacer esta transformación. Voy a tener entonces que el valor de esta fuente de corriente queda determinado, de acuerdo a Ohm, por el voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje tiene la fuente? ¿Cuánto vale el voltaje de la fuente? Dos volts, ¿no? No. 2 veces Vx. No puedo ignorar el parámetro, porque ese es el parámetro de control. Serían 2 volts si la fuente fuera independiente, pero es dependiente, es controlada. Entonces el parámetro no debo de eliminarlo. Entre la resistencia que está en serie con él, con esta fuente, que es la de 6 ohms. Entonces, aquí vamos a tener como resultado que la corriente de la fuente de corriente dependiente controlada ahora por el voltaje Vx va a ser igual a 1/3 de Vx, y siendo fuente de corriente, entonces este valor va a estar dado en amperes. Entonces, muy importante, no perdamos de vista que estamos transformando la fuente y tampoco tenemos que perder de vista el parámetro de control. Entonces, con esto tenemos ya
un nuevo circuito en donde del lado izquierdo no tengo modificación alguna, tengo a la resistencia de 3 ohms en serie con la fuente independiente de voltaje de 12 volts. En paralelo a esta rama se encuentra la resistencia de 8 ohms. Y entonces ahora, la resistencia que inicialmente tenía yo en serie, ahora lo voy a poner en paralelo. Y la fuente que inicialmente era de voltaje, ahora se convierte a fuente de corriente. Para que sea una fuente de corriente, dentro tengo que poner una flecha. Y la flecha, la punta de la flecha tiene que decirme en dónde estaba el terminal de mayor potencial de la fuente de voltaje. Entonces la punta de flecha me dice cuál era el terminal de mayor voltaje. Entonces aquí nuestra resistencia que inicialmente estaba en serie, ahora la ponemos en paralelo. Y el valor de la fuente de corriente dependiente controlada por voltaje es 1/3 de el voltaje Vx, que no es corriente, se mide en amperes. El parámetro de control, este no ha cambiado de lugar, es el voltaje que tengo en extremos de la resistencia de 3 ohms y es el voltaje que me están preguntando. De aquí entonces tengo posibilidad de hacer una reducción. Pasando esta resistencia que inicialmente estaba en serie a paralelo, entonces ahora tengo la oportunidad de encontrar una resistencia paralelo 1. Recuerden ustedes que la finalidad de hacer todas estas transformaciones es de poder hacer un circuito más sencillo. Entonces aquí el paralelo de dos resistencias es el producto entre ambas, que serían 8 por 6, entre la suma, que son 8 más 6. Aquí entonces la resistencia equivalente, por ahí haciendo cuentas, si tiene necesidad de verificar el valor, nos sale 3.42 ohms. Con esto entonces tenemos ya un circuito más simplificado, en donde en lugar de tener 3 resistencias, voy a tener 2. Insisto, la parte derecha del circuito, izquierda, perdón, no se modifica. Sigo con la resistencia de 3 ohms en serie con la fuente independiente de voltaje de 12 volts. Y ahora, entonces, en lugar de tener 2 resistencias en paralelo, tengo una sola, con un valor de 3.42 ohms. Y en paralelo a esta resistencia, tengo la fuente de corriente controlada con un valor de 1/3 del voltaje Vx, y esta corriente medida en amperes. Ahora puedo hacer otra transformación para poder llegar a un circuito mucho más sencillo. Si ya tengo entonces aquí una resistencia en paralelo con una fuente de corriente, entonces ahora hago otra transformación pero ahora sería una transformación de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Otra vez con la idea, entonces aquí la fuente de voltaje va a tener un valor V igual
al producto de la corriente de la fuente por la resistencia que tengo en paralelo a la fuente. El valor de mi fuente de corriente dependiente es 1/3 del voltaje Vx por la resistencia que tengo en paralelo a ella, que es la de 3.42 ohms. Con esto entonces el voltaje, haciendo la operación, nos va a dar de 1.142 veces Vx. Insisto, el parámetro no lo debo de perder. El parámetro es Vx y en todas las operaciones tiene que aparecer. Entonces, como ya es una fuente de voltaje, este valor entonces son volts. Con esto logro entonces una simplificación bastante considerable del circuito. Entonces, del lado izquierdo tengo a la resistencia de 3 ohms, la fuente independiente de voltaje, ahora entonces la resistencia que está en paralelo pasa a serie y esta que era una fuente de corriente, ahora es una fuente de voltaje controlado con un valor de 1.142, perdón, 1.142 Vx volts. Entonces, si observamos a este último circuito que tenemos aquí y lo comparamos con el inicial, ¿cuál es más complicado? ¿El inicial o este último que tenemos aquí? ¿Cuál es más complicado? ¿El circuito inicial o este último que tenemos acá? El inicial. El inicial, entonces con esto, con la aplicación de las transformaciones, tenemos entonces cumplido el objetivo de simplificar circuitos. Entonces, insisto, este es mi parámetro de control, esta es la regulación del circuito, me lo dan en el inicio del ejercicio. Entonces, este es el parámetro de control, este es el voltaje Vx, y este es el que necesito determinar. ¿Cómo le hago para encontrar este voltaje? ¿Qué método sigo? Este circuito de los primeros que vimos es un circuito de una sola malla. Ley de voltajes. Ahora, ley de voltajes, correcto, correcto. Ley de voltajes. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. Para establecer ley de voltajes de Kirchhoff, necesito entonces establecer la circulación de la corriente en el circuito. Como es un circuito en serie, voy a tener que de la fuente del terminal positivo sale, la corriente recorre todo el circuito y llega al terminal negativo. Entonces, esta va a ser mi corriente total. Con la presencia de esta corriente total, entonces la ley de voltajes de Kirchhoff y con el establecimiento del sentido de análisis congruente con el sentido de la corriente, puedo empezar a analizar el circuito desde este punto y el primer elemento que encuentro es la fuente de 12, entonces el voltaje en la fuente de 12 es menos 12 volts. Acá me encuentro a la resistencia de 3, el voltaje en la resistencia de 3 es con un signo más, una polaridad positiva, aquí entonces este es mi parámetro de control y esa es la incógnita. De acuerdo al sentido de la corriente, entonces aquí para la resistencia equivalente, este es el punto de entrada de la corriente que va a ser positivo, es el punto de la salida, por lo tanto su voltaje va a ser más la corriente total por el valor de esta resistencia que es 3.42.
3.42. Y el último elemento y cuarto que tengo en el camino de recorrido es la fuente dependiente de voltaje, que es más 1.142 veces Vx, y esto igual a 0. Ya terminé entonces el recorrido. Y entonces planteé la ley de voltajes de Kirchhoff. Después, ¿qué hago? Recuerden que mi objetivo es encontrar Vx. ¿Qué hago después? Despejamos V. Despejamos Vx. Me va a quedar en función de la corriente total. ¿Conocemos la corriente total? ¿No tendríamos que reducir las resistencias? ¿Se podría para encontrar la corriente total? Sí, de esta ecuación tenemos que encontrar la corriente total. Aunque como es una ecuación donde tengo dos incógnitas, Vx es una incógnita y corriente total es otra incógnita, debo de encontrar la forma de relacionarlas. ¿Cómo las puedo relacionar? Con ley de Ohm. Aquí podemos ver que el voltaje en la resistencia de 3 ohms, que es el voltaje Ix, de acuerdo a la ley de Ohm, va a ser la corriente que atraviesa esta resistencia, que es la corriente total, por el valor de la resistencia. Si yo tengo entonces esta relación del voltaje X, puedo sustituirlo acá y acá, para que toda mi ecuación me quede en función de una sola incógnita. Y ya conociendo el valor de esa incógnita, pues ya puedo entonces trabajar para encontrar en primer lugar la corriente y después el voltaje Vx. Entonces, sustituyendo y pasando este término de menos 12 hacia el otro lado, vamos a tener que sería Vx va a ser corriente total por la resistencia de 3, más corriente total por la resistencia de 3.42, más 1.142 veces Vx, esto igual a 12. Entonces ya es una sola ecuación. Me faltó aquí sustituir Vx, perdón, para que me quede nada más una sola incógnita, que sería la corriente total. Entonces aquí sería 1.542 Vx, pero Vx es corriente total por 3, y esto igual a 12. Entonces ahora sí ya tengo una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces sumo todos los términos que contienen IT, corriente total sería 3 más 3.42 más 1.142 por 3, ¿sí? Y toda esta operación nos da un valor de 9.848 veces la corriente total, igual a 12. Entonces aquí ya podemos despejar a la corriente total, y la corriente total va a ser igual a 12 sobre 9.848. De tal forma que la corriente total, haciendo la operación, nos da de 1.21 amperes. Y ya teniendo la corriente total, pues entonces por ley de Ohm, puedo ver que el voltaje X, ya lo hemos escrito por acá, es la corriente total, 1.21 amperes, por el valor de la resistencia de 3 ohms, que es el lugar en donde se encuentra Vx. Y con esto Vx nos da
un valor de 3.655 volts. ¿Preguntas? ¿Dudas sobre este primer ejercicio de transformación de fuentes? Yo, en la parte de cuando empieza menos 12 más bx, ¿por qué se hace menos 12 siendo que sale más, bueno, más 12, ¿no? Porque es positivo cuando sale del lado de la corriente, ¿no? Bueno, el voltaje, el sentido del voltaje. La polaridad del voltaje viene dada de esta forma. El voltaje es quien va a definir la corriente. Para los elementos pasivos quedamos que es más menos, como la fuente es un elemento activo y es diferente a los pasivos, pues el voltaje en la fuente es diferente. También lo puedo ver desde el punto de vista del sentido de análisis que puedo emplear para el análisis del circuito. Cuando aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, tengo que seguir una trayectoria de un sentido de análisis que no siempre es el de la corriente, en este caso sí, ¿no? Pero el sentido de análisis es independiente. Entonces, el sentido de análisis me va a decir cuando me encuentro elementos positivos y elementos negativos relacionados con voltaje. Entonces, aquí lo que hice fue, en este punto, empezar el recorrido en este sentido de análisis. Y cuando empiezo aquí el recorrido, el primer elemento que me encuentro es la fuente de 12 volts, que es un elemento activo. Aquí está su polaridad, que serían menos 12. Continúo, me encuentro al primer elemento pasivo, que su polaridad es más Vx. Entonces, este es activo, este es pasivo. Con el signo yo estoy indicando que son diferentes. Uno genera energía y el otro la absorbe. Continúo el recorrido en esta dirección y me encuentro en la resistencia de 3.42. Esta es su polaridad. Pasaría más la corriente total por el valor de la resistencia, que es voltaje. Luego continúo el recorrido, me encuentro a la fuente dependiente. Aquí está su polaridad, es más 1.542 sub x. Y termino ya el recorrido. Termino el recorrido en el punto inicial. Entonces ya esto es igual a 0, de acuerdo a la ley de voltajes de Kirchhoff. La suma algebraica de todos los voltajes que me encuentro a lo largo de una trayectoria cerrada, tiene que ser 0. Entonces, esta es la razón por la que aquí pongo menos, por el sentido de análisis y por el recorrido que estoy haciendo, y por establecer una diferencia bien importante entre lo que es una fuente, que es un elemento activo, y lo que es una resistencia, que es un elemento pasivo. Esa es la razón del menos. ¿Queda claro? Sí, bueno, sí, Miss. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Miss, ¿Sí? ¿de dónde sale, bueno, por qué salió el 9.848? Aquí multiplico. Bueno, aquí sustituí Vx. ¿Estamos de acuerdo? Vx es esto. 3 por la corriente total. Aquí está. 3 por la corriente total. Multiplico 3 por 1.142. Le sumo el 3.42. Le sumo el 3. Porque todos estos elementos son, son los mismos. Bueno, son parecidos porque tienen la corriente total. Entonces, de ahí se nos salen. Pueden hacer la cuenta. Entonces sí La estaba cuenta. bien. ¿Sí? Sí, entonces sí estaba bien. Es que pensé que a lo mejor le había metido otra cosa o así, como que me confundí un poco. No, es nada más la simplificación de la ecuación. Nada más. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? Miss, yo Es- tengo una duda. Dígame. Cuando hacemos la transformación de las fuentes, ¿la resistencia que la acompaña es la que va a permanecer? A la resistencia que acompaña a la fuente. Ajá. Cuando hizo la reducción aquí de la primera fuente, la de 6, cuando la cambió, el paralelo sigue siendo la misma resistencia. Ah, sí, sí, no cambia la resistencia. Lo que cambia es el valor de la fuente. Ah, ok. Sí, Gracias. de nada. Y acá también, miren, cuando hago la transformación de la de corriente a la de voltaje, esta es mi resistencia y acá
acá arriba permanece, ¿no? Si ahí no se altera el valor de la resistencia. Nada más la posición. Acá estaba en serie y ahora pasa a paralelo. Y acá está en paralelo, ahora pasa a serie. Bien, ¿más preguntas? No me dice, todo bien. Perfecto. Entonces vamos con el otro ejercicio. También de transformación de fuentes. Este otro ejercicio. ¿Qué tipo de circuito tengo aquí? Serie, paralelo, mixto. Mixto. Correcto, es un circuito mixto. Dice el enunciado, usa la transformación de fuentes en el circuito de la figura para hallar Ix. ¿En dónde se encuentra Ix? ¿Por dónde está circulando Ix? Cuando sale de la fuente de voltaje de 12. ¿Y pasa por dónde? Por la resistencia de 24. Por la resistencia 24. Vale, entonces ya ubiqué cuál es el parámetro que quiero. Entonces, según lo que les acabo de decir, esta parte del circuito no la voy a modificar, la dejo tal cual. Entonces voy a empezar a trabajar desde este lado. ¿Qué tipo de fuente tengo aquí? Esta fuente que tengo aquí, ¿qué tipo de fuente es? Dependiente de corriente. Controlada por Corriente. corriente. Es una fuente dependiente de corriente controlada por corriente. ¿Cuál es el parámetro de control? Ix. Ix. Entonces, esta fuente vale 0.7 veces Ix amperes. Entonces, esta es una fuente de corriente. Entonces, lo primero que voy a hacer otra vez es alejarla en la parte donde está la incógnita, voy a hacer la transformación. Entonces, voy a pasar de una fuente de corriente dependiente controlada por voltaje, voy a pasar de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Y entonces aquí, por ley de Ohm, voy a poner que la nueva fuente va a ser una fuente de voltaje y que va a ser igual a la corriente de la fuente dependiente por la resistencia que se encuentra en paralelo con ella, que en este caso es la de 10 ohms. Entonces, el nuevo valor de la fuente va a ser igual a el valor de la corriente de la fuente, que es 0.7 veces Ix, este es el valor de mi fuente, en cuanto a corriente, por 10. Entonces, el valor de la fuente lo llamo Vx, que sería 7 veces Ix volts. Con esto entonces ya simplifico el circuito y tengo la siguiente versión del circuito, la siguiente manera. Entonces acá la resistencia original de 24, la fuente independiente de 12, acá tengo una resistencia de 30, acá tengo una de 6, entonces esta de 10 ahora la voy a conectar como la conecto esa fuente de 10 que está en paralelo con la fuente de corriente. ¿Cómo la voy a conectar ahora? ¿En serie? En serie, exactamente. Entonces ahora vamos a tener aquí a la resistencia en serie y ahora vamos a tener una fuente de voltaje controlada por corriente. No sé qué pasó, pero se me perdió todo lo que habíamos escrito. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven? Sí. Ah, es que por aquí como que pasó algo raro. Pensé que se había desconectado el internet o algo así. Entonces creo que voy a empezar. Bueno, aquí está.
como pinta. Vamos a ver si cerrando el archivo. Y volviendo a abrirlo, esto funciona. Déjenme dejar de compartir pantalla. Esto me pasó ayer. Estaba yo practicando porque vamos a ver el día de hoy la simulación, el programa de simulación. Entonces estaba abierto el simulador también. No sé si eso esté provocando aquí ciertas cosas raras. ¿Ya empezaron a buscar el simulador? Sí, mis. No, bueno, Ya por mi, más que busco, no encuentro. sí, Así que apúrense. Ya modifiqué la fecha en el móvil. Ya modifiqué la fecha en el móvil para que Los puedan demás, ¿qué simulador están utilizando? los demás. ¿Quiénes? Bueno, mis compañeros. Ah, Bueno, los demás. ajá. Bueno, los del semestre anterior, Multisim. Los del anterior, Multisim. Los de ahorita, no sé cuáles están usando. ¿Alguien ya empezó a usarlo? ¿O ya lo instaló? Bueno, yo descargué el yo multisim. descargué Multisim. ¿Ya lo instalaron? Ya lo tengo instalado. Bueno, vamos a dejar ahorita un momento, está aquí pendiente, no quiere funcionar. Vamos a pasarnos a la simulación. Entonces, para esto voy a compartir mi pantalla otra vez. Entonces, ¿cuál dijimos que era la finalidad del simulador? ¿Para qué vamos a usar el simulador? Para comprobar los resultados que obtengamos. Para comprobar los resultados que obtengamos. Ajá. Ahí ven la pantalla del simulador. ¿Sí lo ven? No, mi, No. No. se ve Meet. Ahí sí lo ven. Ahí sí ven la pantalla. Ya, mis. Sí. Ya mi, Ok. Ahora la ven ya en todo el monitor. ¿Le podría hacer zoom, porfa? Porque se ve un poco pequeña la presentación. Se supone que eso fue lo que hice. Le puse la pantalla Sí está bien. completa. A ver, por ahí. ¿Se alcanza a ver mejor? Sí, mis. ¿Todos? ¿Sí la ven? Ahí lo estoy haciendo más grande, supuestamente. ¿Sí lo ven? sí, mi, Sí, mis. Ok. Bueno, entonces, esta es la pantalla de trabajo. Este es el Multisim, es la versión 14.0.
En la parte de arriba tenemos los comandos que comúnmente utilizamos en Windows, archivo, editar, previa, lista, etc. Acá pues el manejo de carpetas, el manejo de archivos, impresión, y esta parte tiene que ver con las gráficas. Acá tengo algunos marcadores para los circuitos, y la parte interesante, la que nos va a estar auxiliando, va a ser esta que es la parte de los elementos básicos del circuito. Este es el símbolo de tierra, aquí tengo resistencias, diodos, transistores, SCRs, con puertas. O sea, esto también lo puedo utilizar para simulación de tipo electrónico, circuitos integrados, señales, etc. Acá tengo marcadores para voltaje, corriente, potencia, ¿sí? En diferentes polaridades. Esta parte me indica cuando el programa está siendo ejecutado, está simulando. En la barra lateral tengo instrumentos. Este viene siendo un multímetro, este viene siendo un generador de funciones, este es un wattmetro, este es un osciloscopio, este es otro osciloscopio. Y aquí tengo un montón de aparatos que voy a estar utilizando para hacer funcionar mis circuitos. Entonces, a lo que nosotros nos vamos a enfocar va a ser a resolver este ejercicio. ¿Lo ven? ¿Este ejercicio lo ven? ¿Lo tienen en pantalla? No. No. Perdón. Bueno, es un ejercicio ya tengo otra vez la pantalla del multisim. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí la ven? No, Miss. No, se ve nada más el plano. O sea, sí se ve el área de trabajo del multisim. Sí, se ve el área de trabajo, pero no se ve el ejercicio. Bueno, no importa. Es un circuito serie de dos resistencias que vimos en las primeras clases. Entonces vamos a armarlo. Entonces, para empezar a armar el circuito, lo que voy a hacer es buscar acá en la parte de los elementos, y me abre una ventana. Hago clic izquierdo y me abre esta ventana. Entonces aquí aparece el elemento que está seleccionado en la barra lateral del lado izquierdo. Y acá voy a buscar lo que me interesa, que viene siendo la resistencia. Entonces aquí esta figura ya cambia de resistencia. Esta barra central es para ajustar los valores. Entonces aquí le digo que sí, que quiero una resistencia. Entonces la resistencia aparece aquí, y con el mismo clic izquierdo la fijo en el lugar en donde quiero. Como tengo dos resistencias, entonces voy a seleccionar otra resistencia y la voy a colocar acá igual con el clic izquierdo. ¿De acuerdo? Entonces ahorita ya no quiero más resistencias. Ahora voy a buscar en los básicos, voy a buscar las fuentes. Acá, todos. Lo puedo descargar en español, creo que también en la versión en español. Aquí esta figura, este símbolo, ¿de qué es? ¿A qué corresponde este símbolo? Una fuente dependiente de corriente. Ajá. Entonces, mi circuito, el que voy a analizar, es un circuito muy sencillo en donde lo que voy a necesitar va a ser esto. ¿Qué tipo de fuente es esta? ¿Dependiente? ¿De qué tipo? Corriente. No, Independiente de corriente directa. no. Bueno, es voltaje de corriente De directa. voltaje. Correcto. Ajá, entonces aquí tengo. Esta voy a emplearla. No he podido localizar el símbolo que hemos trabajado del círculo y la polaridad dentro, no lo he podido localizar, pero pues esta es exactamente lo mismo. Entonces, el circuito que tenemos es un circuito de dos fuentes. Arrastro la fuente y la coloco en clic. Ahora, para la simulación en multisim es indispensable que siempre coloquemos en el circuito lo que conocemos como la tierra. ¿Para qué dijimos que es la tierra? ¿Para qué se coloca la tierra en los circuitos? Protección.
para protección de los usuarios y protección del circuito por sobrecorrientes, sobrevoltajes, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo aquí los elementos. Ahora, para poder ajustar los valores reales que voy a utilizar, me coloco sobre el valor real, perdón, sobre el valor y doy doble clic. Entonces con esto aparece otra pantalla en donde hago el ajuste del valor que necesito. En este caso mi primer fuente es de 10 volts. Entonces ya digo que, ok. Esta otra fuente, según el diagrama, va a ser una fuente de 25 volts en corriente directa. Acá tengo entonces una resistencia que también voy a hacer el ajuste, doble clic izquierdo, y aquí la resistencia tiene un valor de 16 ohms. Acá es otra resistencia, doble clic izquierdo, y voy a tener un valor de esta resistencia de 14 ohms. Luego que me resta entonces es conectar. Para conectar, ubico la punta de la flechita, la punta del extremo del elemento que quiero conectar, y aparece un círculo. Entonces, cuando aparece el círculo, quiere decir que ya puedo conectar. Entonces, aquí, ahí está la primera conexión. Entonces, aparece el círculo, conecto acá, y doy clic izquierdo, se termina la conexión. Aquí aparece el círculo, conecto con la tierra, con clic izquierdo, y acá también el clic izquierdo para conectar la tierra. Y acá el extremo de la resistencia de 14 con la resistencia de 2. Entonces, en el ejercicio me dicen determine V0 en el circuito de la figura. El voltaje V0 está entre este punto y este. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar por acá el multímetro. Este multímetro. Lo coloco aquí con el clic izquierdo y con doble clic voy a ajustarlo a lo que quiero. Como es un multímetro, lo puedo usar como amperímetro, como voltímetro, como ómetro, con señales de corriente alterna o señales de corriente directa. En este caso lo voy a ajustar, o lo dejo como está, es voltaje en corriente directa. Este es el terminal positivo, este es el terminal negativo. Recuerden lo que les he dicho, que en corriente directa es muy importante la polaridad. Entonces, ya está ajustado a volts, antes de que me conecte, ya está ajustado a volts. Ahora, ¿cómo conecto los voltímetros? ¿En serie o en paralelo a los puntos en donde quiero medir el voltaje? ¿Cómo se conecta un voltímetro? En paralelo, ¿no, mis? En paralelo. Entonces voy a tomar este que es el terminal positivo, lo coloco aquí, con el clic izquierdo lo fijo, y el terminal negativo lo mando para acá, a el negativo. Entonces aquí ya lo único que tengo que hacer es detener la simulación y darle un clic aquí para ver el valor. Entonces aquí ya me está diciendo que en este punto tengo 18 volts. Si ustedes pueden verificar en el ejercicio que hicimos, este fue el resultado que obtuvimos en esa situación. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar el voltímetro. Aquí tengo marcadores. Este marcador también me puede servir. Lo traslado para acá y lo coloco aquí en este punto. Bueno, acá en este punto me da 0 volts porque es la tierra, y lo coloco acá, son los 10 volts de la fuente, y lo coloco aquí, son los 25 volts, y acá se supone que tengo la medición de, ahí está, son los 18 volts que me dio el voltímetro anteriormente. Como ven, la forma de usar el simulador. Entonces, recuerda, nuestro objetivo es comprobar lo que
Lo que resolvemos teóricamente. Y en este caso, de acuerdo a la situación que tenemos de pandemia, pues es como que un sustituto de lo que podemos hacer en el laboratorio. ¿Preguntas sobre cómo usar el simulador? Yo me hice Sí, dígame. en la parte de donde sale para checar lo de los volts, ¿cómo le selecciono, mis? Ya después de conectar el amperímetro. Este, a ver, acá, vamos a acá, Ah, es el sí, multímetro, con el clic multímetro, ajá, izquierdo, sí, sí. clic izquierdo, lo arrastro, con clic izquierdo, acá, clic izquierdo doble, para ajustar la función que quiero, que en este caso son volts, ¿sí? Cierro aquí, clic izquierdo, y entonces aquí ya conecto, con clic izquierdo, vuelvo, y acá, clic izquierdo. Entonces aquí ya para leer lo que tengo, detengo la simulación, doble clic, otra vez en el aparato, y ya me da el valor. ¿Sí queda más claro? Sí, mis. Ok. Bueno, vamos a pasar con otro ejemplo. Aquí tienen la opción de irlos guardando, ¿eh? Aquí por cuestión de memoria de mi máquina, pues no lo voy a guardar, pero hay una opción de guardar. De hecho, lo tienen que guardar porque lo van a entregar para simulación. ¿Ven? Pues ahora tengo aquí, por ejemplo, unos guardados, pero bueno. Ahora vamos con otro, con uno nuevo. Entonces, aquí, vamos a crear uno nuevo. Y ya tenemos nuestra área de trabajo limpia. Entonces vamos a trabajar con lo que estábamos trabajando hace un rato. Vamos a trabajar el circuito en donde tenemos dos fuentes, una independiente y una dependiente. Entonces son 4 resistencias. Voy a colocar 4 resistencias. Entonces aquí, para cuestión del manejo de los ejercicios, generalmente lo que yo hago es primero colocar todos los elementos en el circuito, en el área de trabajo, saco todos los elementos de la ventana, los coloco en el área de trabajo, después hago el ajuste de los valores y las condiciones. Bueno, entonces son 4 resistencias. Según lo que estábamos viendo, voy a tener las siguientes fuentes. Bueno, la tierra, esa es de entrada, esa sí la tengo que poner, es obligatorio ponerla en todos los casos, esa está puesta. Y tengo una fuente de corriente, es una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces aquí, vamos a ver, esto es corriente controlada por corriente. Ok, entonces este es el símbolo de fuente controlada por corriente. Este rectángulo es el parámetro de control. ¿Ok? Entonces esta fuente está de este lado, clic izquierdo y ahí la dejo. Y del otro lado voy a tener una fuente de corriente directa de voltaje, independiente. Acá. Entonces, esos son los elementos que tengo. Ajusto los valores, entonces esta fuente, bueno, estos sí son 12 volts. Esta fuente, perdón, esta resistencia tiene un valor de 24 volts. Son 24 ohms. Esta tiene un valor de 60 ohms. Y esta fuente, perdón, esta resistencia, la colocación es vertical. Entonces, con el clic izquierdo la señalo y aparece ese recuadro azulito. Con el clic derecho aparece esta ventana y aquí la puedo rotar, o acá dicen con control R, la puedo rotar 90 grados. Entonces ya la roto 90 grados. Eso es para darle una mejor vista al circuito. Entonces esta resistencia tiene un valor de 24
30 ohms. Esta otra tiene un valor de 10 ohms. También clic de izquierdo la señalo, clic derecho para girarla y ahí la tengo. Entonces voy a conectar con esta, la voy a mover por acá un poquito. Conecto entonces el extremo de la fuente de voltaje independiente a la resistencia de 24, esta otra resistencia vamos a conectarla aquí con esta de 30, vamos a moverla un poco hacia abajo para dar una mejor vista al circuito. Entonces esta la conecto también a este nodo. Esta conexión también va con la fuente de corriente. Esta resistencia de 4, esta resistencia 4 también se conecta acá arriba. Y por la parte de abajo pues tengo la conexión común, que es la tierra, para todos los elementos. Entonces tengo que conectar todos los elementos. No he conectado el parámetro de control. Aquí el parámetro de control es la corriente IX, y la corriente IX es la que está pasando por acá, por esta resistencia. Entonces, para poder conectar este parámetro de control, que es corriente, debo de conectarla abriendo el circuito. Entonces aquí, con clic izquierdo, remarco la conexión, con clic derecho, la borro, y entonces ahora, el sentido de la corriente para el parámetro de control viene. La punta de la flecha entra a la resistencia y el extremo de la flecha sale de la fuente. Entonces tengo conectado el parámetro de control de corriente en serie. Sale de la resistencia, sale de la fuente, viene por acá, circula hacia acá y entra a la resistencia. Entonces aquí me falta nada más ajustar acá el valor de la fuente de corriente. La fuente de corriente, lo único que voy a hacer aquí es poner la constante que está acompañando al parámetro de control, que es IX. Entonces es 0.7 IX. Y eso es lo que vale mi fuente de corriente, dependiente controlada por corriente. Hasta aquí, dudas sobre cómo se arma el circuito. No, por el momento bien. Bueno, entonces aquí yo les recomiendo que utilicen esta simbología. Hay otros símbolos en las librerías que también manejan símbolos de fuentes dependientes, pero ahí ustedes tienen que escribir el parámetro, entonces es como que más fácil. Pero pues aquí lo que me interesa es que podamos identificar conexiones en serie en paralelo. Entonces si es una fuente de corriente controlada por corriente, entonces aquí tengo que practicar la conexión en serie. Bueno, entonces aquí en el ejercicio que estamos viendo, que de hecho es dice, usa la transformación de fuentes en un circuito de la figura para hallar IX. IX, quedamos que es la corriente que pasa por la resistencia de 1 ohm, entonces, por 24 ohms. Entonces lo que voy a hacer es selecciono por acá el multímetro, pero ahora lo voy a ajustar en amperes, porque quiero medir corriente. Entonces, lo arrastro por acá, y para poder conectarlo, siendo un multímetro, pues tengo que abrir el circuito e introducirlo en serie. Entonces, como esta conexión está en el camino de la resistencia R1 donde entra la corriente IX, ahí es donde voy a introducir el aparato. Entonces, el positivo tiene que entrar por acá, en la punta de la flecha, y el negativo viene por acá a la resistencia. Entonces aquí vamos a ver la simulación, y aquí tengo que la corriente IX es de 279 miliamperes. Ahí tengo entonces el valor de la corriente IX. Obviamente aquí la simulación pues es bien rápida, bien fácil, ¿no? A diferencia de lo que hacemos a mano, ¿no les parece?
Sí, o sea que con el simulador podemos, ¿cómo se dice? Corroborar o asegurar que estamos bien en bueno, cuando hagamos un ejercicio, Miss, cuando Ajá, lo terminemos. sí, sí. Entonces, esta es una herramienta bien importante que podemos emplear para estar seguros de lo que hacemos a mano, en papel, teóricamente, para reafirmar nuestros conocimientos. Es una herramienta bien poderosa para poder hacer esto. Y pues, como les decía hace un momento, pues en cierta forma es como que el sustituto del laboratorio, lo que podríamos haber hecho en laboratorio, pues lo hacemos con la simulación. Bien, ¿alguna pregunta más hasta aquí? Miss, una duda. ¿Qué es el que está conectado al lado de la fuente dependiente? Es que se me fue el internet y ya me acabo de conectar. Este rectángulo, ¿te refieres a Sí. este rectángulo? Este es el parámetro de control. Aquí, como es una fuente de corriente dependiente controlada por corriente, esto me indica que esta parte del parámetro de control tengo que conectarlo en serie con el lugar a donde está circulando la corriente. En este caso es la corriente IX que pasa a través de la resistencia de 24 ohms. Entonces tengo que conectarlo en serie con la resistencia de 24. Entonces, por aquí es la punta de flecha. Bueno, aquí está en camino el amperímetro y entra hacia la resistencia. Y el extremo de la flecha es el terminal de la fuente que me está asegurando que la corriente va a circular en serie a través de la esquina de 24 ohms, que es el parámetro de control de la fuente de corriente controlada por corriente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, gracias. Miss, Sí. ¿y cómo se sabe que se tiene que conectar en serie o en paralelo? ¿El parámetro de control? Ajá. Pues por la Bueno, naturaleza de la... Ajá. el multímetro y eso, ¿cómo se sabe que se tiene que conectar en serie o en paralelo? Esos son conocimientos de mediciones eléctricas. Los aparatos siempre siguen esa regla. Como ingeniero eléctrico, es una regla de oro. Tiene que aprendérsela. Los amperímetros siempre registran la corriente en serie, porque es el lugar por donde está circulando lo que a mí me interesa medir. Entonces, tengo que abrir el circuito e introducir el amperímetro para que yo registre qué cantidad de corriente está pasando por él. Por consecuencia, por lógica, tiene que ir en serie para que me registre lo que esté circulando por ahí. Y el voltímetro siempre va conectado en paralelo, es una regla de oro. También tiene que ver mucho con, bueno, en aquellos tiempos que se usaban aparatos analógicos, ahorita que acá se utilizan los digitales son desechables. Entonces los analógicos internamente estaban construidos con ciertos valores de resistencia para poder hacer el registro de la corriente sin ningún error y se dañaban. Entonces, por ejemplo, para un amperímetro analógico, las resistencias internas del aparato eran muy reducidas. Entonces, si yo lo conecto en paralelo, se va a quemar. Y lo mismo con el aparato analógico del voltímetro. En la actualidad, pues son aparatos digitales. Tienen internamente un fusible que los protege. Pero sí, como eso es una regla general con ingeniero eléctrico, agárrensela bien. Un amperímetro siempre va conectado en serie y un voltímetro siempre va conectado en paralelo. ¿De acuerdo? Una regla de oro que deben de dominar. ¿Más preguntas? ¿Más dudas? ¿No? Entonces, si Creo que no. no podemos hablar, pasamos con otro ejercicio. En la simulación. Cerramos este y armamos otro. Este nuevo. También es con fuentes controladas.
Este fue el primero que vimos. Vamos a conectar aquí la fuente de voltaje controlada para que vean cómo se conecta la fuente controlada de voltaje. Ahora, entonces, este circuito tiene 3 resistencias. Selecciono entonces una, 2, 3 resistencias. Voy entonces a los básicos, que serían las fuentes. Tengo una fuente de voltaje de corriente directa. Que voy a colocar de este lado. También acuérdense que debo de conectar la tierra. Y ahora voy a tener una fuente de voltaje controlada por voltaje. Entonces por acá, en esta ventanita, voy a buscar una fuente de voltaje controlada por voltaje. Esta es una de voltaje controlada por corriente. Controlada por corriente. Entonces, ¿es una de voltaje controlada por corriente? No, es una de voltaje controlada por voltaje. Esta es. Entonces aquí, esta es una fuente de voltaje controlada por voltaje. En el rectángulo está la polaridad del voltaje de control. Entonces, esta es la que voy a utilizar por acá. Una fuente de voltaje controlada por voltaje. Los valores, esto está bien, son 12 volts. Esta resistencia de R1 debe tener un valor de 3 ohms. Esta la voy a girar para que quede vertical. Con clic izquierdo, entonces aquí ajusto el valor. Esta resistencia va a ser de 8 ohms. Esta otra es de 6 ohms. Aquí mi parámetro de control del voltaje. Este es un número entero y es de 2. Entonces aquí vamos a conectar. Entonces tengo esta fuente. Conecta la resistencia 1, a su vez la resistencia 1 conecta a la resistencia 3 y la resistencia 2 y conecta en este modo. Acá entonces tengo a la fuente de voltaje controlada por voltaje, los puntos comunes a la tierra y nada más me falta conectar el parámetro de control de la fuente de voltaje. Esta fuente de voltaje está controlada por el voltaje VX. El voltaje VX, ustedes recuerdan, está en los extremos de la resistencia de 3 ohms. Entonces, aquí la polaridad que tengo marcada para el voltaje VX y la resistencia de 3 ohms es el extremo positivo, está aquí, y el extremo negativo está acá. ¿Qué diferencia de conexión encuentran de esta fuente con la anterior? En cuanto al parámetro de control. Que esta se Que este, conecta. como es de voltaje, no ¿Perdón? tenemos que abrir el circuito. No, no lo tengo que abrir, lo conecto en paralelo directamente. Pues aquí mi parámetro de control, mi parámetro de control está conectado en paralelo con la resistencia a la cual quiero, de la cual quiero encontrar el voltaje. ¿Ya está? Entonces, en el ejemplo me dicen determina un VX y el circuito de la figura aplicando la transformación de fuente. Entonces quiero encontrar el voltaje acá. Selecciono entonces por acá el multímetro. El marcador. Pues aquí el marcador me va a decir qué cantidad de voltaje.
Es el multímetro. Lo agarro por acá. Entonces doble clic y veo, está ajustado entonces en volts en corriente directa. Correcto. Entonces, tengo que poner este terminal que es el positivo, lo conecto a el positivo del voltaje de la resistencia 3, y este que es el negativo, lo conecto al otro extremo de la resistencia. Doble clic para ver, entonces tengo 3.652, hace rato nos dio 3.655 volts. ¿Sí recuerdan? Pues aquí, si pongo este marcador, aquí me tiene que dar acá. Ahora, me tiene que dar lo mismo. Aquí. 135, 12. .30, el valor de la fuente de voltaje. Bueno. Pues así es como trabajamos las simulaciones. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aquí? No, me todo bien. Correcto. Bueno, entonces, con esto concluimos ya nuestra primera unidad. Ya tenemos trabajo para desarrollar en esta primera unidad. Ya las actividades están en la plataforma Moodle. El examen, ¿cuándo lo tenemos programado? El lunes. El próximo lunes. Bueno, entonces, cualquier duda, cualquier aclaración, ya saben que estoy en el grupo de WhatsApp. Hagan sus ejercicios, si tienen dudas, pues repasen los videos. Y nos vemos en la siguiente sesión para iniciar la segunda unidad. Entonces, por favor, en el chat anoten sus nombres para el pase de lista del día de hoy. Hasta luego, mis, buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego, maestro. Hasta luego. Hasta luego, mis. Hasta luego. Hasta luego, Hasta mis. luego, mis. Hasta luego, buen día. Buen día. Buen día, ojalá, con estos apaganes.